En este ejercicio de hoy, lo más importante, lo fundamental, es que tenemos la ocasión de en este ciclo dedicado a las elecciones, por una parte, colonizar el espacio de los días miércoles, ¿sí? Ya no son los viernes culturales, sino los miércoles de reflexión y de discusión, y tenerlo precisamente con quienes van a jugarse en los próximos días la posibilidad de ser el próximo alcalde, si no en la primera vuelta, en la segunda, y por eso que la Universidad Nacional, que es la casa de todos y todas las colombianas, los acoja, es extraordinariamente grato. En segundo lugar, estamos en un escenario que recuerda la memoria de Alfonso López Pumarejo, quien en eso que se llamó la experiencia de la revolución en marcha, es un interlocutor desde el liberalismo de quien es hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que representa un ejercicio políticamente fundamental en la vida de Colombia, y es que haya una tercera fuerza en la responsabilidad de orientar los destinos del país. Un proceso que empezó con la experiencia de ganar esa tercera fuerza, la alcaldía de Bogotá, por supuesto, con otras consideraciones que fueron individualizándose a partir de eso que fue la interlocución en el polo democrático y en la experiencia del Frente Social. En tercer lugar, yo quiero destacar para esta experiencia del día de hoy que al estar en este recinto estamos recordando una herencia histórica que enorgullece a América Latina. Es precisamente el famoso grito de Córdoba, donde la libertad de expresión y el tránsito de la universidad colonial a una universidad moderna marcó la trayectoria y el recorrido de lo que fue este escenario de refundación con el nombre de Universidad Nacional, el espacio que hoy ocupamos. Y me alegra, digo, porque tuve la oportunidad por la primera vez de estar visitando el escenario de Córdoba, donde en ese rectorado se produjo esa rebelión que recorrió a toda América Latina y colocó en el escenario de la mundialización a nuestros países. El quinto asunto tiene que ver con un recorrido que hemos estado haciendo desde 1999, con una experiencia en la que los jóvenes son el fundamento, la interlocución y el recorrido que hoy tenemos delante. Es esa experiencia del grupo Presidencialismo y Participación, donde los tópicos de la representación y la participación política desarrollan esa especie de tándem a lo largo de lo que llevamos hasta hoy vivido. Y en esa interlocución ha estado como uno de los referentes la figura y la obra de Antonio Gramsci, que es bien importante para dar cuenta de las dos olas de la experiencia progresista que marcan la trayectoria de los últimos años en América Latina. Y Colombia vive en este tiempo ese escenario de la segunda ola progresista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir hablar de progresismo de izquierda? ¿Cómo lo piensan los candidatos? Pues cada una de esas consideraciones en los días que siguen probablemente se van a ir aclarando. Pero mientras esto ocurre, mientras ese proceso avanza, también quiero reconocer la importancia de que tanto el Departamento de Ciencia Política como la facultad, como la vicerrectoría de sede, se hayan dispuesto a hacer un tránsito que es fundamental en la Universidad Colombiana y en la Universidad Nacional en particular. Es cómo hacemos tránsito de la Universidad de la Guerra a la Universidad de la Paz.
Y eso supone una tarea incumplida hasta el día de hoy con esos destellos del año 1971. Si estará la universidad pública y la universidad colombiana madura para estructurar una forma de autogobierno democrático que no tenemos desde el año 1971. Y en esa medida también saludo la centralidad del debate que hoy va a ocurrir en este particular momento. Por último, quiero pedirle a ustedes, a los candidatos que nos acompañan, si a bien lo tienen y así lo sienten, un minuto, ¿sí?, de respaldo a la causa precisamente de una construcción de una Palestina diferente, sin las bestialidades y los martirios que estamos experimentando desde la semana pasada. Eso, por supuesto, podrá colocar también a Bogotá en un escenario de las llamadas ciudades globales y enfrentarse con una dinámica que es la de Bogotá como una ciudad segregada. Una ciudad segregada que cuando menos hace 50 años, en 1973, lo advertía el propio diario El Tiempo, cuando indicaba que en Bogotá habían tres ciudades dentro de Bogotá. Esa cuestión y ese asunto, por supuesto, atraviesa la vida de buena parte de los estudiantes de la Universidad Nacional, la vida de los propios candidatos con los recorridos que recuerdan en los espacios en que nacieron o vivieron, y por eso también, digo yo de manera afirmativa, no es posible insistir en una Palestina dividida y en el martirio de esa tierra. Muchísimas gracias y adelante, maestro Daniel, con lo que corresponde. Gracias, profesor. Y antes de arrancar, otras palabras breves de Andrés Salazar, que es asesor de la vicerrectoría, y luego viene unas palabras breves del profesor Juan David López, el gestor de este debate de ciencia política. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos los candidatos, bienvenidos y bienvenidas a todas ustedes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. En nombre del vicerrector de la sede de Bogotá, José Ismael Peña, darles la bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia y decirles que esta universidad es un espacio dispuesto en investigación, en extensión, en formación de sus estudiantes y sus jóvenes para la solución de los problemas de la sociedad y del país. Que ustedes seguramente como candidatos en este proceso de campaña han tenido la oportunidad de conocer muchos de los problemas que afectan cotidianamente a los ciudadanos y parte de recuperar la confianza institucional de la ciudadanía en la política implica que esos problemas pasen más allá del 29 de octubre, entonces si ustedes, más allá de que ganen o no, quieren seguir trabajando en esos temas, vengan acá a la universidad y cuenten con la Universidad Nacional para trabajar en los problemas de la sociedad. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias, Andrés. Y el profesor Juan David López, de Ciencia Política, quien empujó las cosas para que este debate se armara en un tiempo récord de una semana. Gracias, Daniel. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Nacional de Colombia. La Nacho Pregunta es un proyecto del Grupo de Investigación, Presidencialismo y Participación del Departamento de Ciencia Política, que nació inicialmente hace 8 días exactamente con un debate de candidatos y candidatas al Consejo de la Ciudad y hoy temporalmente culmina con un debate, la Nacho Pregunta, a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en alianza con la Silla Vacía. La Nacho Pregunta lo que nació como un proyecto estudiantil que se preguntaba cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas al Consejo y a la Alcaldía de Bogotá, pero también nació como un proyecto que intenta fomentar que sea la Universidad Nacional de Colombia un espacio de discusión, un espacio en donde podamos nosotros deliberar, cuestionar, criticar, pero también proponer qué debemos hacer por nuestra ciudad, por Bogotá. También con esta propuesta de la Nacho Pregunta se procura por profundizar una cultura política democrática, de la participación y de la representación política, y que todos el 29 de octubre al momento de votar podamos saber por qué votamos y que votemos por ideas, por un programa. De nuevo, muchas gracias, agradezco especialmente a Daniel por aceptar, a Rodrigo, a Gustavo y a Juan Daniel por participar en este debate. Espero sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y arrancamos con un rompehielos. Esta es una entrevista cortica sobre las experiencias universitarias de cada uno. Rodrigo, ¿quiere comenzar usted? Sobre mis experiencias Sí, universitarias. usted estudió por fuera, ¿cierto? Yo estudié Derecho aquí, pero yo llegué, cuando mataron a mi papá, nosotros salimos del país, estuvimos en diferentes partes y yo regresé a hacer mi carrera. Y regresé con la idea fija de estudiar sociología. Y naturalmente sociología en la Universidad Nacional. Yo llegué en el mes de julio, y me dijeron no, que la carrera era anual, porque como viví tanto tiempo por fuera, porque mi papá lo matan cuando yo tenía 8 años, yo vine a descubrir al país a través de los libros y de la obra de Alfredo Molano. Yo creo que me devoré a los 15, 16 años toda la obra de Alfredo Molano. Entonces venía con la obsesión de que la manera de conocer y reencontrarme con mi país era la sociología. Sin embargo, me dijeron, no, esa carrera es anual y usted tiene que esperar hasta enero. Entonces me fui a trabajar en una notaría, la notaría 25, poniendo sellos, y finalmente terminé estudiando Derecho ¿En dónde? en el externado. En el exterior. Pero venía mucho a la Nacional a ver a Alfredo Molano en sus conferencias. Y- Creo que él daba conferencias permanentemente y me interesaba muchísimo su obra. Y la Nacho pregunta, quiere saber cuál es su rumbeadero favorito en Bogotá, hablando de experiencias universitarias. Ya no tengo rumbeadero. Pero bueno, ¿dónde rumbió? Ah, yo donde rumbeaba, no, donde pudiera. Eso sí, dependiendo de los ingresos, porque pues la vida estudiantil es fantástica, el problema es que uno siempre vive varado. Entonces, donde alcanzara el presupuesto. Y la otra es si moteleó. Por supuesto, es que no motelea no ha vivido, mano. Eh, Y tenía varios predilectos. A ver, Eso dependía también del presupuesto. Entonces, cuando uno andaba y uno se iba para los del norte, se llamaba Rocamar, Rocamar, claro. pero tenía otros en la 63, Amor. los de la 60, amor, todos esos que salieron como en el 97, 98, eran más baratos y más cerca. Gustavo, su experiencia universitaria, usted es del norte, De la- Sabana, de la ¿no? Sabana. Lo que pasa es que yo no estudié en la universidad pública, no porque no quisiera, sino que este sistema perfectamente diseñado hace que no haya facultades de comunicación social en las universidades públicas. Entonces, imaginan los periodistas de la Nacional cómo serían. Y entonces han hecho que se vayan solamente esas facultades a las universidades privadas. Y lo que yo quería era ser periodista. Arranqué en la Universidad de la Sabana, pagándome mis estudios con las ventas que hacía en el estadio y otras cosas. ¿Usted qué vendía? Elementos deportivos, cojines, cachuchas, viseras, banderas, bueno, camisetas. Y tuve que retirarme, ya a los 20 años tenía 2 hijos, no pude hacer las 2 cosas al tiempo. Yo nací viejo, uno con el nombre Gustavo tiene que ser viejo de chiquito. Hola Gustavito, eso no. Entonces, me tuve que retirar y vine a terminar la carrera hace muy poquito, cuando entré al Senado, volví a la universidad, me aceptaron, ya presenté los exámenes, todo eso no he ido por el grado, pero digamos lo de menos, hice una carrera dentro de la literatura, la estoy cultivando hace 40 años, estoy escribiendo, hice otra carrera de economía en el Congreso de la República. La reforma tributaria, en la Como comisión presidente tercera. de la comisión tercera, he hecho otra carrera, bueno, digamos por el camino he ido de forma desescolarizada aprendiendo muchas cosas, pero de forma escolarizada en la comunicación social. El rumbeadero. El rumbeadero pues también, a nosotros nos acaba la vida cuando ya empieza el tema de los escoltas, las amenazas y estas cosas. Entonces no rumbeo. En mi dónde época rumbeó? rumbeé, iba a una discoteca por la 13, yo creo que ninguno de ustedes se acuerda porque son muy jóvenes, Discovery. Claro. ¿Sí fuiste? Esa era muy chévere, era moderna. Ninguno tiene ni idea. No, nadie sabe. Al lado de RCN completamente, sí. Bueno, ¿y cuál otra? Y la del motel. Sí, claro, no, y era lo más moderno, en el momento parecía una nave espacial y todo eso. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y motelear en la calle 26, pero cuando estaba en el colegio, sí, en el Dorado, ¿no? Amoblados el Dorado, ¿no? Valga la cuña, sí. Pero a nosotros nos tocó a pie también por Chapinero porque no teníamos carro. Eso lo del motel es cuando ya tuvimos carro,
pero nos tocó a pie ahí en Chapinero, va uno caminando, haciéndose loco y de repente un paso a la derecha rápido, ¡pin! Y se perdió uno y chao, ya. Bueno, no, aquí los muchachos, hay mucho motelidadero por ahí en el pasto. Juan Daniel, su experiencia universitaria, usted es del centro de Bogotá, la Universidad del Rosario Economía, ¿cierto? Del Rosario, sí, una vida muy alegre, pero con una dificultad, y es que la Biblioteca de Economía del Rosario en esa época no era muy potente, entonces nos la pasábamos o en la Luis Ángel Arango o aquí en la Nacional, sacando los artículos sobre todo de economía del bienestar, que pues era lo que llamábamos micro 3 en esa época, y la Nacional tenía la super biblioteca en ese tema. Una vida también complementada con el trabajo. Desde segundo semestre empecé a pegar stickers en educación continuada del Rosario, después fui secretario académico y siendo estudiante fui economista del Departamento Nacional de Planeación de la UMACRO, hoy Dirección de Estudios Económicos. Rumbeaderos, no sé si quiere hablar de los pasados o de los presentes. De todos, de todos. A todos, para todos hay. Bueno, de los pasados, Discovery, sí. Por galerías, todos esos sitios chéverísimos al frente de galerías para salir a bailar en la rumba universitaria. Quiebracanto, donde doña Ceci también hay que ir a tomar tequila después de los parciales. Y ahora todavía sigo yendo donde doña Ceci, pero a veces voy al asilo, pero allá me boletearon con lo del video del baile, entonces ya qué mamera volver al sitio donde lo boletean a uno. Algunos sitios de fiesta gay en el centro, el Fígaro, el Polo, para tomar una cerveza. Y ahorita en Bosa hay un bar muy chévere que es el Bar Nevado y los billares ahí al lado de la casa que se ¿Motel? pasa bien. Sí, yo tuve. Pero pues usted sabe que yo acá todavía no tenía claro, antes de irme a Francia, tenía claro qué era lo que quería. Entonces sí. ¿Su universidad fue enclosetado? Motelié con una chica en el norte por los de la 170. La Rocamar. cita, la cita. Muy bien, muchachos, ahora sí arrancamos. Los dos temas principales de este debate son el tema de la política para jóvenes y de la política educativa. Vamos a tener, como somos son tres candidatos, 2 minutos por respuesta. Cada uno puede tener una réplica corta durante cada uno de los bloques. Los voy a estar molestando para que no se nos vayan los tiempos. La primera pregunta, y al final vamos a tener unas preguntas de la gente de Change.org, que también está acompañando este debate. ¿Quién está aquí de Change? Hola, ¿qué tal? Van al final de esas preguntas. Muchas gracias por estar aquí y de nuevo es muy grato para la silla vacía estar aquí en la Universidad Nacional. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. En los últimos años se ha observado una participación de la juventud a través de ejercicios como el paro nacional y las movilizaciones sociales. Esto muestra la importancia que tienen los jóvenes en las decisiones del país. En este sentido, ¿cómo promoverán ustedes la participación de la juventud en la política y la toma de decisiones de Bogotá? Y arranco aquí con Juan Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, lo primero es recordarles a ustedes una estadística muy preocupante. Mientras 2 de cada 3 personas mayores de edad en Bogotá votan, solamente el 54% de los jóvenes entre 18 y 28 años vota, ¿sí? Entonces, la participación política se favorece pues, saliendo ustedes masivamente a votar y a votar por la persona que ustedes quieren, no por el que toca, ¿sí? Yo tengo una apreciación muy clara y es que en el trabajo uno no hace solamente lo que quiere, hace lo que toca. Pero la democracia no es trabajo y en la democracia el deber de ustedes y el derecho de ustedes es elegir lo que quieran. Entonces es clave que ustedes rieguen esa voz de que hay que votar y los jóvenes de Bogotá tienen que, contrario a tener una menor participación en las elecciones, a ser masivamente asistentes y participantes en las elecciones en Bogotá. Por otro lado, creo que los consejos de juventud son una instancia
en la que la ley les dio un espacio, los elegimos, pero desafortunadamente son, perdón la palabra, adorno institucional y necesitamos encontrarles un rol muy claro y creo que ese rol también tiene que ir alineado con lo que sucede en las juntas administradoras locales. Ustedes van a votar por ediles o edilesas que son de edad de ustedes y por consiguiente necesitamos que ustedes sean muy serios a la hora de elegir ediles y edilesas en las juntas administradoras locales, porque ahí también vamos a tener un espacio de participación de la juventud en la construcción no solo de políticas, sino de acciones y estrategias concretas que favorezcan las necesidades de los jóvenes en Bogotá. Ese sería nuestro planteamiento. Perfecto. Gustavo. Bueno, muchas gracias. Definitivamente, si no hubiera sido por la participación de la juventud, Gustavo Petro no sería presidente. Eso hay que reconocerlo. Ya la historia dirá si para bien o para mal, yo estoy seguro que para bien, pero digamos que demográficamente el pico de juventud más alto que hay en la historia y que habrá en toda la historia de Colombia es este. Nosotros hicimos ese estudio en mi UTL con unas personas y es que desde la llegada de Cristóbal Colón hasta ahora el pico de juventud más alto va a ser este. Empieza a decrecer a partir de ahora. O sea, nunca va a haber tantos jóvenes como los estamos viendo hoy. Porque muchos de ustedes tienen pereza de tener hijos, no los quieren tener por algunas razones válidas. Entonces, la ciudad y el país tiende a envejecerse y vamos a tener unos promedios de edad altísimos hacia el final de mitad de siglo. Así que nunca va a haber tantos jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una invitación a que ustedes hoy hagan las transformaciones que se necesitan como fuerza, porque después no va a haber esa fuerza, no va a ser posible. Por eso se dio esa convocatoria maravillosa de 2019, el 21 de noviembre, donde los estudiantes salen a pedir mejoras en la educación pública. Y yo estando ahí, en ese momento yo estaba senador de la Comisión Tercera, siempre pertenecía a la Comisión Tercera Económica. Yo fui testigo de una negociación del estudiantado. En ese momento pues había varias organizaciones, la UNED, la MANEVAL, con el ministro de Economía, del ministro de Hacienda, Carrasquilla. Estábamos ahí con la Comisión Tercera y los chicos estaban ahí negociando con él. En ese momento el presupuesto de la educación era 45 billones de pesos más o menos. Y ellos pedían que el presidente Duque lo llevara a 50 billones. Y obviamente Carrasquilla les dijo que eso era imposible, que cómo se les ocurría, que de pronto en los 4 años sí, porque había un déficit de la universidad superior, de la educación superior en ese momento como de 4 billones y pico. Para que ustedes entiendan, lo que hicieron con Petro fue una revolución, porque el presupuesto de educación del año entrante, pueden revisarlo, es de 70 billones. 70 billones, sin pedirle… Tiempo. Perdón, regálame 30 segundos, sin ir a arrodillarse, por favor, súbale 5. No, Petro le subió 20 billones a la educación de un solo tajo, porque ustedes votaron por esa propuesta de la educación gratuita. O sea que hicieron una revolución pacífica, jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Rodrigo. Bueno, muy buenos días a todos. Bogotá es una ciudad que necesita unos cambios estructurales y muy profundos. Bogotá es una ciudad que tiene en gran parte muchos de sus problemas causados por la captura de algunos de sus servicios públicos más importantes. El servicio de transporte público, capturado por un modo anacrónico. El servicio público de basuras, capturado por un modelo también anacrónico. Y así sucesivamente. Son cambios muy profundos, difíciles por la magnitud de los intereses económicos que hay detrás y que están hoy representados en la campaña del continuismo de ese viejo modelo, que eso es Claudia López, Peñalosa, Galán. Allá están poniendo mucho dinero. Las sociedades, los motores de cambio de una sociedad son dos: la juventud y la clase media. Los sectores más desfavorecidos pues viven con la dificultad material de salir a buscar el pan todos los días. Primero está el pan, después está la libertad, después están los cambios, después viene lo post-material. Y las clases altas, más favorecidas, pues están cómodas en sus privilegios.
Si uno quiere cambiar a una sociedad y cambiar estructuras que son muy lesivas para una ciudad, como la captura de los servicios públicos aquí en Bogotá, que le ofrecen a la gente lo más barato, lo mínimo, se necesita apoyarse en esas dos fuerzas. La clase media, que es la que sufre y padece la mala calidad de esos servicios, y la juventud. Son los dos motores de cambio y transformación en cualquier sociedad del mundo. De ahí que se necesite hablar, mostrar lo que se quiere hacer, mostrar en el día a día de la obra de gobierno para dónde van esos cambios y apoyarse en esos sectores de transformación de la sociedad. ¿Cómo? Mediante un diálogo permanente. ¿Cómo? Mediante las instituciones o los espacios construidos como los consejos de juventud, que son importantes pero que son desvalorizados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ninguno pidió réplica. Yo les quiero aquí hacer una pregunta que es obvia un poco por quienes están aquí en este debate, y es la ausencia del candidato que va arriba en las encuestas. Hace semanas. Las encuestas dicen que va arriba. ¿Usted no tenía unas encuestas suyas que también lo ponían arriba? Bueno, hasta las encuestas de Bolívar le están esta ganando a semana Bolívar. ya nosotros vamos arriba. 30 segundos cada uno, un comentario sobre la ausencia de Galán, como para que no pase aquí sin un cariño de sus otros candidatos. Es que está montado en una estructura de poder muy importante. Está montado en una estructura mediática, en una estructura de encuestas, que es una extensión de unos poderes económicos. Está montado en la manzanilla o en la mermelada de Claudia López con las alcaldías locales, y está montado naturalmente también en la estructura económica que representa Peñalosa, que es el negocio de los buses, el negocio de las basuras, toda esa estructura económica que tiene a Bogotá con uno de los peores servicios públicos, una de las peores calidad de movilidad en el mundo. Entonces, pues cuando usted está montado en eso, omite el debate para que no lo cuestionen, y al mismo tiempo pues está muy cómodo porque le hacen la campaña. Juan Daniel, usted hablaba del voto útil. Sí, a mí me parece que Carlos Fernando está muy equivocado generando una campaña de miedo, ¿sí? Creyendo hacerle creer a la gente que no va a haber segunda vuelta. Y por favor, vayan y pregúntenle a sus amigos que estudian estadística acá en la Nacional, y con 9 candidatos, con un presidente que también está participando en estas elecciones y que todavía tiene una favorabilidad del 34-35% en Bogotá, segunda vuelta va a haber. Entonces, me duele que se equivoque infundiendo miedo en una oportunidad muy valiosa para Bogotá, que es que ustedes voten por el que quieran, por las mejores propuestas. Para eso la Constitución se reformó, para que haya una segunda vuelta y allí resolvamos el tema de las mayorías. Gracias, Juan Daniel. Gustavo. Pues es un candidato funcional a los intereses que se han devorado a la capital. Si hoy Bogotá tiene 2,5 millones de personas aguantando hambre, si tiene un alto desempleo juvenil y femenino, si está hecho un caos en materia de movilidad y de inseguridad, es porque es una ciudad mal manejada. Y esas personas que han mal manejado a Bogotá son las que aspiran a suceder, a mantener esos intereses vivos con el candidato Galán. Eso es indudable. Es una persona que está siendo protegida y apoyada por varias casas presidenciales. Así que con eso uno dice todo. Bogotá puede seguir en el peñalosismo y en el claudismo. Yo he dicho, Galán es Claudia 2, Peñalosa 3, y eso es lo que estamos viendo. De modo pues que si rehuye los debates simplemente porque se siente muy cómodo, porque las encuestadoras, si ustedes miran quiénes son los dueños, Guarumo, por ejemplo, era de un consejero de Duque que dijo que Quintero perdía, que hace 4 años dijo que Petro no pasaba, que en segunda vuelta Petro perdía, etcétera, y sin embargo el CNE nunca los castiga. Ellos van diciendo mentiras, acomodando a la gente, desanimando a otros y subiendo al bus de la victoria a otros impunemente. Ese es este país. Y entonces, para que estemos claros, si hay segunda vuelta, si el ganador no gana con más de 40% y le saca 10 puntos de diferencia al segundo,
Ninguna encuesta, ni las de Duque, ni las que dicen que son de El GEA, ni las de ninguno, Ni las de ustedes. ni la nuestra, ha dado un Pero 19. ya lo 19 de noviembre. ya lo llevan en Me imagino que en Bamer lo va a poner en Sí, 45. pero el 19 de noviembre. 19 de Bamer lo noviembre, pone faltando 2 muchachos. días en 46. 3 semanas y esta va a ser, es la primera vez que se hace esto. Esto pasó, fue una modificación a la Constitución que hicieron eso fue Juanita Gobertus y José Daniel, los que impulsaron esa vaina. Va a ser muy interesante porque los ojos de todo Colombia van a estar concentrados en esa segunda vuelta de Bogotá, ¿no? Y creo que otras ciudades van a empezar a pensar en esa posibilidad. Sigo con el debate. Usted mencionaba, Gustavo, ahorita el tema de la inclusión laboral y de las tasas de desempleo tan altas que tienen los jóvenes en relación con el resto de la población. Son más del doble, si no estoy mal. Seguramente me corregirá Juan Daniel Oviedo. ¿Cómo hacer que los pelados se metan a trabajar? ya están bajando esas tasas. Sigue siendo alto, es de 18,5 versus 9,3, que es la tasa general, pero en el mismo periodo del año pasado era de 23,2, o sea que ha bajado más de 4 puntos el desempleo juvenil. Sin embargo, hay que trabajar más, obviamente, porque los jóvenes hoy sufren del desempleo al igual que las mujeres por varias causas. La primera, por las estructuras digamos, del sistema. ¿Por qué lo llamo así? Porque a un joven, primero que todo, siempre le piden experiencia siendo joven. Ahí están, ayer en El Tiempo estaban haciendo un debate sobre la falta de experiencia de Gareth Sela en el Viceministerio de Juventud. ¿Cómo quieren que tenga experiencia? Es imposible, la tienen que adquirir en alguna parte. Y así siempre esa solicitud de experiencia pues a un joven lo limita. Lo segundo, el tema de la tarjeta militar que ha ido desapareciendo y que ya hay un proyecto que está listo para la sanción y es de reemplazarlo por el servicio social. Y tercero, porque no creen en los jóvenes, sencillamente. Es que es una falta de credibilidad en la juventud. Y esa falta de credibilidad hace que siempre acudan a personas mayores, pero siempre los van dejando a un lado. Nosotros tenemos 2 proyectos dentro de mi programa para incentivar el empleo juvenil. Uno es para formalizar FAMI y microempresas. Estamos en un proyecto que se llama 3x1 o 2x1, y es que las empresas pequeñas que tengan 2 o 3 empleados, el distrito les pague un tercero, que sea o mujer o joven, tiene que ser esos 2 requisitos. Y creemos que pueden llegar unas entre 15.000 y 20.000 solicitudes, fue lo que estudiamos con mi equipo financiero, y podemos atenderlas, porque sería de un salario mínimo por un año para esas empresas para que tengan un despegue y entren a la formalización. Y lo segundo, dentro de la democratización de la contratación distrital, que queremos hacer a través de la economía solidaria de cooperativas, hemos puesto como requisito que esas cooperativas estén compuestas 30% por mujeres, 30% de hombres jóvenes, 10% de adultos mayores, 10% de personas con discapacidad y un 10% de componente étnico. O sea, ahí los jóvenes tienen cabida también en miles de cooperativas que vamos a armar para contratar con ustedes muchos servicios que hoy presta la… Gracias, Gustavo. Rodrigo, inclusión laboral de la juventud. Pues mire, lo mencionaron ahorita tanto Oviedo como Bolívar. Colombia está en lo que llaman el dividendo generacional. Eso significa que en la pirámide generacional el mayor número de personas hoy hace parte de la población activa. El reto es impresionante porque cuando tú estás en dividendo generacional, tú tienes que tener la mayor tasa de productividad posible para tu mano de obra o para el trabajador y la mayor inclusión en la economía formal, porque es gente que tiene que empezar a aportar para su pensión y al mismo tiempo aportar para el sistema de salud. El reto es grandísimo. Entonces, yo hablo de 2 políticas muy concretas que puedo desplegar desde el distrito. La primera, un subsidio al empleo en la microempresa, un subsidio al empleo en lo que yo llamo comercios populares, que es una invitación al mismo tiempo a que se formalice el comercio popular y es el gran empleador de esta ciudad.
un subsidio del 20 al 30% a la altura de 60.000 cupos al año, con lo que espero bajar en 3 puntos el empleo o el desempleo juvenil. 3 puntos, básicamente lo que hemos proyectado, 60.000 cupos, 60.000 empresas formalizadas. Y el segundo proyecto es mi gran preocupación por lo que llaman ninis. El otro día le oí a Oviedo, y creo en las estadísticas de Oviedo, que estamos hablando de 300.000 personas. Yo tenía un registro de 220.000 personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y esto es un reto fundamental, porque pues el muchacho que no estudia ni trabaja es un muchacho que carece de la identidad que forja un muchacho, el estudio o el trabajo. Y es un muchacho excluido, y un muchacho excluido es un muchacho humillado, en búsqueda de una identidad. Entonces, el muchacho puede tomar cualquier camino que no sea el que él desearía. Es un programa de empleo público. Programas de empleo público exitosos ha habido muchos en la historia. Dame 30 segundos, porfa. El más exitoso es el programa de empleo público del New Deal de Roosevelt en 1929. Ha habido otros en Sudáfrica, otros en Argentina, algunos en Francia. Y es un programa de empleo público para muchachos entre los 18 y los 25, sostenerlos a flote. Yo podría vender la ilusión de siempre, que es el emprenderismo, pero el emprenderismo es para algunos, no para 300.000 muchachos, porque hay una serie de dificultades materiales y en la misma historia del muchacho que hace muy difícil apostar en la ilusión de que todos se van a volver Steve Jobs. El empleo es prioritario. Gracias. Juan Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema del empleo en Bogotá, sobre todo para los jóvenes, es crítico en el sentido en que, pues mientras la tasa de desempleo, la más reciente de Bogotá, fue el 9.2%, para la población joven entre 15 y 28 años fue el 14.9%. Eso significa que hay una brecha de 5.7 puntos porcentuales en contra de los jóvenes en materia del desempleo. Y esto se debe a que Bogotá no ha entendido, uno, que los jóvenes están buscando escenarios de formación también flexible, un sistema de educación postmedia mucho más flexible. Los jóvenes, si ustedes son, como lo mencionaba en su momento Rodrigo, la juventud es motor de cambio y sobre todo en un paradigma importantísimo, y es que lo que ustedes hacen después del bachillerato no es solo universidad o carrera técnica y tecnológica. Hoy en día hay una cantidad de oficios y habilidades que se pueden adquirir a partir de formas modulares, compactas, concretas, que les permiten tener una autonomía económica muy rápidamente. Hoy hay algunas formaciones que con solo 96 horas permiten un salario de enganche de 2.800.000 pesos. Entonces, lo que nosotros queremos es ser concretos, resolver el problema de 308.000 jóvenes que no estudian y tampoco trabajan en Bogotá, que va a ser resuelto gracias a la capacidad de generar 287.000 nuevos puestos de trabajo a partir de 7 motores estratégicos, dentro de los cuales 70.000 jóvenes van a tener un acceso formal. Y ahí difiero un poco con la propuesta de Rodrigo en el sentido de pensar que el empleo público va a ser el motor de generación de empleo joven. Todavía los jóvenes desconfían, la desconfianza institucional de los jóvenes en el sector público es más fuerte que en la población adulta. Por consiguiente, necesitamos generar empleo donde ustedes quieren estar, en la tecnología, en la programación, en la biotecnología, en las capacidades de generación de obra pública con innovación. Entonces, hay una cantidad de herramientas que nosotros queremos proponer para que ese ecosistema flexible de educación venga acompañado de una empleabilidad incluyente y un emprendimiento también pertinente para la ciudad. Muchas gracias. Bueno, mira. No, muy breve. Naturalmente el programa de empleo público, hago alusión a lo que mencionaba Juan, no va dirigido a ustedes. Ustedes son estudiantes, ustedes tienen una posición privilegiada. De alguna manera sí. Esto va dirigido para el muchacho que no estudia ni trabaja. Estamos hablando de 300.000 muchachos, cuya única salida en este momento es que se formalicen, básicamente en empleos de baja productividad, por eso el subsidio, o que básicamente tengamos un programa de empleo público que es un programa de choque para aliviar esa tasa de desempleo y mantenerlo insertado en una economía y que no pierda el hábito entre los 18 y los 25 años de trabajo, que aprenda a trabajar a los 18, y hay todo tipo de actividades,
economía de cuidado, para, en fin, eso yo creo que sobre eso podríamos hablar, es más largo, pero va hacia esa Gracias, franja de la Rodrigo. población. Hemos hablado de cómo los jóvenes fueron una fuerza muy importante en las protestas del 18, 19, 21. Sin embargo, en esas protestas también ha habido, y en las protestas de los jóvenes ha habido grupos violentos, grupos que han afectado la infraestructura. Aquí en la universidad hemos tenido como una historia larga de violencia política mezclada con las protestas juveniles. ¿Cómo balancearían ustedes el respeto a los derechos humanos de los jóvenes, que han sido los principales afectados por la represión policial, y los derechos de otros ciudadanos y el respeto a los bienes públicos? Gustavo. Bueno, como en todo hay de todo. Entre los políticos hay ladrones, hay matones. Bueno, no quiero meterme con más gremios. Entre los militares hay buenos militares y hay militares que no son buenos, son abusadores. Y en las marchas hubo también esto. Hubo gente, digamos, delincuentes que se aprovecharon de las marchas para entrar a los negocios privados y saquearlos. Hubo policías infiltrados, que los vimos en los videos, que con capuchas se subían a las patrullas con el fin de desprestigiar la marcha general. Las guerrillas intentaron hacer algunas infiltraciones, pero el 95% de la gente que marchó, me cuento entre ellos porque salí casi a todas las marchas, era gente que estaba pidiendo un cambio para este país de manera pacífica. Otra cosa es que la reacción a las acciones de represión violenta hayan conducido a otro tipo de violencia como el vandalismo. Entonces, yo creo que no se puede generalizar. Eso sí, yo he defendido esa posición, y sobre todo que el relato que construyó la prensa es que la juventud en Bogotá es terrorista. Y ahí sí, al costo que he tenido que pagar, que es muy alto, política y electoralmente, pero no voy a bajarme de ahí en defender la juventud, en que los jóvenes no son terroristas y que en este país no hay pena de muerte. Yo le dije varias veces en el Congreso de la República, cuando hicimos los debates de censura, al candidato Molano hoy, que decía que era que los jóvenes incendiaban buses y quemaban calles. Le dije, primero, no son los jóvenes, es algunos jóvenes. Y segundo, muéstreme el artículo del Código Penal o de la Constitución Nacional donde diga que eso da pena de muerte ipso facto, o sea, sin ni siquiera un juicio. Ninguna de las dos cosas, ni hay pena de muerte y sí hay debido proceso. Así que sigo dándome esa pelea, muchachos. Y Gustavo, sí, ahí le puedo usar la réplica de uno de sus otros candidatos. Claudia López dijo que ella iba a ser la comandante de la policía, pero Gustavo Petro también militarizó localidades de Bogotá cuando hubo protestas, en Suba, por ejemplo. ¿Usted cómo va a hacer uso de la autoridad? El diálogo. Yo siempre digo que tengo 5 estrategias que agotar antes de tener que usar la fuerza de represión. Y son el diálogo. Diálogo, 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 diálogo y diálogo. Es que imposible, entre seres humanos no nos pongamos de acuerdo para dialogar en las inquietudes que tenga uno u otra. Nadie protesta porque sea un deporte o porque le guste o porque quiere ir a bajar calorías. Siempre la gente protesta porque está inconforme, porque le están incumpliendo algo. Y yo siempre sigo sosteniendo que si el presidente Duque al segundo día, si se sienta en la mesa a negociar con las personas que estaban bloqueando la ciudad, seguramente no hubiera escalado tanto la violencia y hubiera pasado esto muy rápido y simplemente llegando a acuerdos. ¿Qué pedían los jóvenes de Suba? Universidad. Un barrio con una localidad con 1.300.000 habitantes y no tiene una universidad. Los de USME pedían una universidad. ¿Cómo no se les puede dar eso? Con todo el poder que tiene el Estado. Nosotros vamos a construir 6 sedes de la Universidad Distrital alrededor de todas las localidades de Bogotá. Gracias, Gustavo. Juan Daniel. Bueno, yo creo que en ese punto hay que partir del hecho de que Bogotá sigue siendo una ciudad muy llena de estereotipos y siempre queremos llevar a categorías simples todo, ¿sí? Y me gustó muchísimo la intervención del profesor cuando cómo vamos a poder ser la Universidad de la Paz y cómo vamos a poder ser ejemplo dentro de la universidad de ser capaces de resolver nuestras propias diferencias ideológicas, políticas, de una forma que resuelva
y que permita avanzar en el debate democrático. Yo creo que aquí también a mí se me ha tildado falsamente de estar de acuerdo con totalmente el concepto de la primera línea, pero lo que no puede suceder es que nosotros entendamos que la primera línea como una posición ofensiva o defensiva de un movimiento social está siendo también voz de las necesidades de muchos jóvenes que quieren estudio y que quieren educación en la ciudad, que tristemente se instrumentalizó, se infiltró por grupos criminales, sí, y la justicia tiene que actuar en ese tema, pero lo que no puede ser posible es que uno se encuentre con líderes no criminales de la primera línea y digan, la juventud hoy está peor que antes de la manifestación social. Entonces, no puede ser posible que hayan pasado 4 años desde casi noviembre del 2019, cuando empezaron las tendencias más importantes de manifestación social en Bogotá, y hoy la gente no encuentre soluciones concretas a las necesidades que expresó la sociedad en esa manifestación. Por eso es importante escuchar y es importante lograr entender que si bien la violencia no es admisible en la manifestación social, lo que sí necesitamos es no descalificar las peticiones de educación y empleo que tuvo la juventud, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país, y elegir en función de quién va a dar ese empleo y quién va a dar esas oportunidades de educación, que no necesariamente hoy se resuelve con más sedes de la distrital, importantísimo crearlas, pero hoy hay una cantidad de sillas vacías en las universidades públicas, en las privadas más, porque los jóvenes son menos. Entonces hay que poner esas sillas a producir, a formar más jóvenes y más oportunidades hoy en la nacional, en la distrital, en las privadas, y sacar adelante soluciones ya. Rodrigo. Mire, el tema de las protestas. Un joven cuando protesta lo que hace es expresar su insatisfacción con el mundo que le tocó vivir. Incluso cuando un joven se equivoca básicamente expresando la insatisfacción contra ese mundo que le tocó vivir. Y uno está en la edad de expresar esa satisfacción a los 20, a los 21, a los 22, a los 23. Es el momento en donde se hace. Por otro lado, la pobreza en sí, ¿qué es? Es un grito de desespero. Y esos gritos o ese sentimiento de protesta contra un mundo injusto se manifiesta en la calle. Y la corrupción, por supuesto. Entonces, lo que se ve en la protesta social, pues ese es el nervio, esa es la vida, esa es expresión y sinónimo de que una sociedad está viva. Lo grave es que esa sociedad no proteste, que su juventud no proteste, que viva anestesiada. Es el nervio, es la esencia de una sociedad que se mueve. Durante el paro y durante el estallido, la torpeza del gobierno Duque fue impresionante, porque tan pronto se produjo ese estallido social, que fue el estallido más grande que ha habido en Colombia después de 1948, lo primero que salieron a decir fue básicamente, o que salieron a fue estigmatizar el paro, estigmatizar de que es una marcha promovida por un hombre o por un grupo político, que estábamos hablando de cualquier huevonada, perdónenme la expresión. Y la verdad, eso demostró una profunda incomprensión por parte del gobierno, una desconexión muy profunda con la gente. Ahora, respecto a lo que usted menciona, que haya infiltración, pero es que eso es normal. En todos los estallidos sociales del mundo, detrás siempre se esconden los demonios de la sociedad. Trotsky lo decía, yo no soy capaz, nosotros no somos capaces de producir un estallido social, ningún político ni movimiento es capaz de hacerlo, pero sí sabemos exactamente qué hacer en el momento en que se produzca. Detrás de la Revolución de Marzo, en 1917, estaban los bolcheviques y supieron exactamente qué hacer. Después del estallido de la Primavera Árabe, en 2011, si no estoy mal, detrás se escondían los fundamentalistas y supieron exactamente qué hacer. Después de nuestro estallido,
Pues por supuesto, células Helena, células aquí, células allá, también hicieron de las suyas. Lo importante es que el movimiento social nunca se estigmatice y a los que se haya de reprimir, concretamente se repriman, pero nunca Gracias. metiéndose en un mismo paquete. Gracias. Gracias. Y yo aquí uso la réplica. Juan Daniel, usted hacía parte del gobierno Duque durante el paro nacional. Quisiera como entender, usted qué estaba pensando allá adentro y cuál era un poco, cuál es la reflexión después de todo eso, ahora que usted se está enfrentando a los jóvenes que fueron reprimidos aquí en Bogotá por ese gobierno. Bueno, yo creo que lo más importante es que los datos hablaron por sí solos, ¿sí? Ustedes vieron los mapas de calor que publicó el DANE de pobreza en el contexto de la pandemia y justo en el marco de la manifestación social, y eran los puntos, esos mapas de calor mostraban unos puntos rojos en el suroccidente, en Suba, Tibabuyes, en Suba Rincón, los puntos críticos de la tensión social que vimos en Bogotá. Lo mismo sucedía en Cali. Por consiguiente, la información siempre estuvo sobre el escritorio para tener una actitud de escuchar y de reconocer que si bien había una infiltración de grupos ilegales en la manifestación social, sí había una voz legítima, que era la voz de las necesidades de empleo, de trabajo y de comida, porque la gente estaba pasando hambre en ese momento de la manifestación social. Nosotros cumplimos con darle esa información no solo al gobierno, sino a todo el país, y creo que sirvió para entender un poco que era urgente hablar sobre el tema de hambre en el contexto de la pandemia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre el consumo de drogas y la relación problemática que tienen los jóvenes, sobre todo con la policía. A ver, en Bogotá se está fumando marihuana por todos lados. Creo que aquí en la Nacional tenemos un buen sistema, y es que lo tenemos localizado en un lugar donde hay básicamente un mercado a cielo abierto y relativamente regulado de drogas. Eso no sucede en el resto de la ciudad. Y a pesar de que hay unas garantías constitucionales, en la práctica los jóvenes son perseguidos y en muchas ocasiones procesados judicialmente o pasan muy malas noches en las UPJs de la policía. Ustedes proponen espacios de consumo regulados. ¿Cómo solucionar estos problemas que también joden mucho a los vecinos de esos parques? Bueno, yo fui autor de 3, casi 4 proyectos, el último no lo alcancé a presentar, de la regulación de la marihuana en Bogotá, de la regulación de la marihuana recreativa o de uso adulto. Esto porque esos gobiernos de derecha que hacen uso de la palabra legalidad para sus campañas, invitan a los jóvenes a ser ilegales, a estar en la ilegalidad. Porque ¿cómo así que es permitido consumir, pero es prohibido comprar, es prohibido producir, es prohibido comercializar? Entonces prácticamente todos aquí son delincuentes, porque el Estado los manda y los empuja hacia allá, porque no hemos sido capaces de entender que si el consumo es legal, pues los demás procesos tienen que ser legales. Y en eso es que tenemos que avanzar. El último proyecto se quemó faltando un debate. 8 debates y ya llevan 7 aprobados, y en el último debate que fue ahorita en junio, se quemó. Eso porque esos sectores ultraconservadores, y les cuento porque estuve ahí, se me acercaban: Bolívar, yo estoy de acuerdo con la regulación, todo el discurso tuyo tiene razón, pero es que yo no puedo votar por eso porque mi electorado, yo soy del Partido Conservador, o yo soy de Cambio Radical, o yo soy del Centro Democrático, y van a decir que entonces yo estoy dándole marihuana a los jóvenes. Entonces, porque es una ignorancia política la que hay dentro de ese Congreso. Son personas sin formación política alguna. Entonces lo que hacen es guiarse por las encuestas, por lo que dice la gente, pero no por lo que su sentir y sus principios digan. ¿Los nuestros cuáles son? El narcotráfico es un problema que no se puede resolver de otra manera sino con la regulación. El prohibicionismo fracasó estruendosamente en el mundo. En el mundo hay más de 275 millones de consumidores en el mundo, y desde 1970 viene subiendo ese número de consumidores. Desde la implementación aquí del Plan Colombia a hoy, después de esa inversión archimillonaria
que de ellos fue de 9.600 millones de dólares y la nuestra fue de 130.000 millones de dólares en todos estos últimos 25 años, no ha habido un solo avance. Ha crecido el consumo, ha crecido el área de cultivos ilícitos, ha crecido el número de presos en las cárceles, hemos encarcelado 1 millón de personas. Tiempo. En 30 segunditos, 1 millón de personas en este tiempo con un costo de 10 billones de pesos para el erario, porque más o menos un preso le cuesta 10 millones de pesos al año al erario. Todo ha crecido, entonces quiere decir que estamos asistiendo al fracaso estruendoso del prohibicionismo. No hay otro camino sino la regulación. Y por eso parte de la inseguridad de Bogotá es que muchos de estos cuadrantes, aquí hay 599 cuadrantes, están funcionando 380 porque no hay policías, se dedican es a perseguir a los jóvenes que consumen. Entonces aquí don Lara les va a decir ahora que él fue autor de un proyecto para prohibir el consumo en los parques, y está bien, digamos, donde haya niños, pero hay que resolver ese problema. Nosotros lo vamos a apostar aumentando el número de CAMATs, vamos a revivir los CAMATs, vamos a poner por lo menos 8 en mi administración. Muchas gracias. Gracias. Rodrigo y después. Bueno, muy bien. A ver, frente al consumo de drogas, pues yo soy de filosofía liberal y socialdemócrata, es decir, yo no me meto en la vida de un adulto respecto de sus opciones o sus gustos de consumo. La droga está legalizada desde que existe la dosis mínima, pero en esto hay que ser claro y ponerle orden al asunto. Yo tengo un problema de escasez de parques muy grande y de entornos escolares muy seguros. Y en tercer lugar, un muchacho de 14, 15 años no tiene el discernimiento ni el criterio para poder entender los riesgos, las externalidades o lo que puede enfrentar frente al consumo de drogas, como si lo tiene un adulto. Así de simple. La droga es una decisión que tiene peligros, pero que la puede tomar un adulto si la maneja de manera equilibrada y adecuada. Un muchacho no. Entonces, los entornos de los colegios y los parques en localidades con muy pocos parques particularmente, Suba, Bosa, que son ciudades con densidades de 300 habitantes por hectárea, yo voy a proteger esos espacios de infancia. Cero droga donde haya niños. Punto. Así de simple. Parques y entornos de colegio, incluso prohibido el porte de la dosis mínima. Eso no significa que esté criminalizando, sería lo más estúpido posible. Uno no criminaliza el consumo ni el porte, pero simplemente no puede haber, porque el jíbaro lleva una papeleta en el bolsillo mientras el resto está detrás del matorral. Entonces yo, por deber simple y claro de protección de la infancia, no permito droga en entornos escolares ni en parques. Segundo, abordar el problema de los consumos problemáticos, de los consumos difíciles. Se necesita, y estoy de acuerdo, ampliar el número de CAMAT. Un programa de rehabilitación vale 50 millones de pesos. Y no hay familia, las familias no tienen cómo pagarlo. Eso es una tragedia para la persona y es una tragedia al mismo tiempo para su familia. Porque hay drogas que se pueden administrar de manera recreativa y hay otras que no. Y la llegada de drogas como el fentanilo me producen escozor. Entonces, es simple, de manera muy práctica, no se persigue al consumidor de ninguna manera, se le ayuda al que tiene consumo problemático y hay espacios totalmente alejados de la droga que son estos donde hay infancia. Muchas gracias. Juan Daniel. Menos mal Rodrigo es liberal, ¿no? Bueno, varias cosas que hay que precisar. Son aproximadamente 400.000 personas de más de 12 años de edad que consumieron alguna droga ilícita el último año en Bogotá. De ellas estamos abuso o dependencia estimando casi 162.000 personas con un fenómeno de abuso y dependencia de drogas ilícitas masculinizado. Esas 162.000 personas son 107.000 hombres y 55.000 mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que necesitamos un enfoque de género para el abuso de dependencia de sustancias psicoactivas en Bogotá. Un enfoque de salud pública, un consumo problemático que debe tener unas rutas de atención sin mojigatería, ¿sí? Porque slam al parque, que es donde van los, como les dicen en Bogotá, los coletos a escuchar música, slam y rock, que lo hacen en la Plaza de la Hoja,
el distrito no pone ni el sonido, no pone ni la organización, toca a los liderazgos juveniles organizar todo esto, y la cultura también es un interruptor de consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad. ¿Qué necesitamos también? Entender el lugar. Es muy curioso, los hogares que más se reportan ollas de microtráfico, más del 40% o el 30% están en San Cristóbal, Mártires, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar. Pero ¿en dónde tenemos la concentración más importante de prevalencia de consumos de sustancias psicoactivas? En Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Usaquén. No es la 1 de mayo, no es Cuadrapicha, ¿sí? Entonces acá tenemos unos estigmas de ciudad en donde el tema de salud pública también tiene que ir a la rumba, en donde están saliendo los jóvenes que tienen posibilidades de consumir sustancias psicoactivas por su presupuesto. Necesitamos que haya mecanismos de prevención y sobre todo un enfoque de salud pública para la regulación del uso recreativo de la marihuana en uso adulto. Recuerden que para menores de edad esto activa psicosis y enfermedades mentales de forma acelerada, y por consiguiente tenemos que prevenir el consumo en menores de edad con deporte, con cultura en todas las localidades, y a las personas adultas regular en función de lo que defina el Congreso de la República cómo va a suceder ese uso recreativo de la marihuana de uso adulto en Bogotá. Muchas gracias, y Bolívar tiene una réplica. Sí, es que al niño, o sea, el hecho de que la persona no consuma delante del niño no debería ser, aquí me voy a meter en problemas, un problema mientras al niño se le eduque. Al niño hay es que educarlo, no decirle no voltee por acá, no pase por acá, demos la vuelta por acá. No, mire, chino, acá hay una vaina que se llama marihuana, que otra cosa se llama cocaína, tutsi y tal, ponérselos, mostrárselos y decirles, eso es una decisión que usted va a tomar cuando sea adulto, esto tiene tal consecuencia, esta tal otra y esta tal otra. Porque si no lo hacemos así, pues vamos a seguir con la mojigatería toda la vida. Mire, yo me llevé con plata mía, perdonen que haga la publicidad, por eso me quedé pobre después estando en la política, a 6 congresistas de la República, de los que estaban más reacios. Yo en mi afán de que aprobáramos el proyecto de regulación, me llevé a los 6 que estaban haciendo más ruido contra la regulación. ¿A Colorado? A Colorado. Me los llevé a Denver y los senté a hablar con el alcalde de Colorado. Yo si quieres le regalo un minuto mío de otra pregunta, porque esto es muy importante. Ahí desayunamos Si nos cuenta quiénes fueron y qué fumaron. Les dieron gomitas. Salieron, me decían, Bolívar, traiga gomitas. Después me decían, bueno, póngale cuidado. No, para todo. Ahí con CBD, ahí con THC, bueno. Los senté a hablar con el alcalde de Denver, Colorado. ¿Qué les dice el alcalde de Denver, Colorado? Les dice, mire, yo soy republicano, estoy aquí hace 10 años, cuando se presentó la primera, yo creo que fue un proceso democrático ahí para votar si sí o no a la regulación, yo hice campaña en contra, dice el alcalde. Yo lo tengo grabado y de hecho lo grabé en un documental que voy a presentar pronto. Y el alcalde dice, pero hoy, 10 años después, votaría a favor. Porque le puedo mostrar las estadísticas y nos las mostró. Disminuyó el consumo infantil en 93%. Porque es que el jíbaro le vende al niño, pero un sistema regulado no le vende al niño. Eso es con cédula, porque nos llevaron a todos los almacenes donde vendían la marihuana y era con cédula en mano. Entonces, disminuyó el consumo infantil, disminuyó la criminalidad. ¿Saben para dónde se fue? Para los estados de los Estados Unidos que no tienen regulación, donde es prohibida. Allá funciona la criminalidad mejor. Disminuyó, el consumo no aumentó como se cree en un sistema regulado, y nos dijo, y es el único estado de los Estados Unidos que tiene un superávit de presupuesto, nos sobran $100 millones al año y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces miren las ventajas, y estos 6 tipos, venían un par de mujeres ahí también, entre ellos llevé a Catherine Miranda para que sepan, estuvieron allá, escucharon todo esto y llegaron aquí convencidos. Nos faltó un poquito para probar eso, pero vamos a seguir intentando. Y siguió faltando, ¿qué fueron? Bueno, mira, nos dieron a todos en los almacenes, como todo es normal, una onza de marihuana. Escuchen este precio, una onza de marihuana en un paquete, $250. Una libra aquí en el Cauca, una libra ya, el moño seco y toda esa cosa, 15.000 pesos. Entonces miren las diferencias.
Y lo otro es que en todos los almacenes nos daban productos de regalo. Yo tuve que botarlos en el aeropuerto porque yo iba para Miami y en Florida es prohibido. Si yo me lo hubiera llevado y en Florida me agarran con eso, me meten a la cárcel. Entonces, mire cómo está este mundo de loco con ese tema. Ya tenemos que dar la doble moral. Y Rodrigo pide otra réplica. Sí, yo creo en esto ser muy claro. El parroquialismo en Colombia es impresionante. Esta es una industria del cannabis que está moviendo billones y billones de dólares en los Estados Unidos, empresas que se transan en la bolsa de Toronto, en la bolsa de Nueva York. Es ridículo el debate en Colombia. Y eso naturalmente que debe llegar a un punto de regulación, básicamente, del consumo. Es absurdo no hacerlo. Pero respecto de los muchachitos, yo sí tengo una observación. A ver, uno cuando fuma, uno cuando se toma un trago, uno cuando empieza a consumir drogas, pues cuando hay un entorno. Si uno ve el muchacho ahí fumando, el otro muchacho más pequeño quiere llegar a probarlo, el cigarrillo, el licor, lo que sea, porque son hábitos que se van creando y son emulaciones de adultos. Entonces al muchacho, al niño de 13, 12 años hay que mantenerlo al margen y crearles el hábito deportivo. Por eso mi propuesta de jornada extendida deportiva obligatoria para todos los niños en edad escolar de lunes a viernes, incluyendo el sábado. Que voten su estrés de otra manera. Gracias, Rodrigo. Y entonces ahora avanzamos al siguiente bloque temático, que son preguntas de educación. Vienen las preguntas de ustedes, que son las preguntas de Change. Entonces vamos a movernos un poquito más rápido. Como alcalde de Bogotá, y está todavía como en la transición entre juventud y educación, ¿promoverá programas de acceso a la educación superior bajo la misma lógica que Jóvenes a la U? Juan Daniel. Bueno, nosotros, como lo decíamos anteriormente, queremos que el ecosistema de educación postmedia en Bogotá sea una realidad. Las trayectorias formales, llamémoslas así, o tradicionales, de formación técnica, tecnológica y universitaria, van a estar atendidas a través de dos caminos. Primero, el fortalecimiento del presupuesto de las universidades públicas, en este caso de Bogotá, la Universidad Distrital, siempre buscar cómo articular el trabajo de la Universidad Nacional con la Universidad Distrital y la pedagógica dentro del ecosistema de universidades públicas de Bogotá, junto con la ESAP y la Universidad Abierta a Distancia. Y también el segundo elemento es continuar con el programa Jóvenes a la U y Todos a la U, duplicando el alcance de beneficiarios, pero mejorando la focalización en la selección para evitar escoger carreras simplemente porque hay más cupos disponibles sin que necesariamente sea lo que le guste a los jóvenes, que eso lleva a una deserción temprana en la trayectoria educativa. Y lo que necesitamos es complementar esas formas tradicionales de fortalecimiento del presupuesto de las universidades públicas, de competencia del distrito, de los programas de auspicio, de acceso a la educación, Jóvenes a la U y Todos a la U, en donde vamos a duplicar con ese ecosistema de oficios y habilidades, que es tomar las sillas vacías, tanto de universidades públicas como privadas, y pedirles que a través de un banco de proyectos de presupuesto del distrito compitan para ofrecer cursos en oficios o en habilidades específicas que le permitan a los jóvenes tener una formación modular pertinente y lograr resolver esa situación de 308.000 jóvenes que no estudian y no trabajan en Bogotá. Esa sería la respuesta que nosotros planteamos, que viene complementada, como lo decíamos anteriormente, con el acceso de todos esos jóvenes a un sistema distrital de empleo con un operador de pago por resultados para que puedan trabajar donde les gusta, y finalmente tener un programa de emprendimiento pertinente para aquellos que quieren hacer empresa y no necesariamente emplearse en el mercado laboral. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Gustavo. Bueno, mire, yo no me opongo a esos proyectos de financiar las universidades privadas a través del dinero público, si es para ampliar la cobertura y la calidad de la educación. El problema es que no les ponen ninguna condición. Yo sí les tengo una: sacarme las universidades del centro. Yo voy a continuar con el programa, pero le voy a decir: Universidad del Rosario, póngame una facultad en Engativá. Universidad Javeriana, ya no le cabe ni una planta más en su sede, ya no hay edificio encima del edificio. Hágame una sede en Suba. Y si me sacan esas universidades a las localidades,
para poder ir configurando las proximidades felices de las que vengo hablando en mi tema de movilidad, con gusto les continúo con el programa. Pero hoy lo que estamos es incentivando que esas universidades que están concentradas en un solo lugar de Bogotá estén, primero, haciendo que los jóvenes pierdan oro, el tiempo es oro, en un transporte obligado 2 horas a veces y 2 horas para regresarse. Entonces, si esas universidades acceden, obviamente el primer año no lo puedo hacer porque uno no hace una facultad en un año, pero sí les voy a decir, a partir del segundo año de gobierno, espero que empiecen a funcionar esas facultades en las localidades para descentralizar la educación y llevarla a los territorios. Ese sería uno de los requisitos, porque es inaudito que sigamos metiéndole, ese programa cuesta casi 3 billones de pesos, mientras las universidades públicas se caen. Entonces tenemos que también tener ahí un equilibrio en esa inversión entre lo que destinemos para las universidades públicas y lo que destinemos para las universidades privadas. Gracias, Gustavo. Rodrigo. Pues mire, yo nunca he entendido realmente esa propensión que hay aquí de seguir subsidiando a la universidad privada con plata pública. Yo soy amigo de la educación pública y yo creo que hacia allá debe ir dirigido el dinero público. Yo soy autor de 2 leyes que regulan los créditos con el ICETEX y eso fue una pelea muy dura que yo siempre tuve. Y una de ellas es la ley con la que creamos la cuota contingente al ingreso y le pusimos unos impuestos, unas tasas a las universidades que más se benefician en el peso de su matrícula con las cuotas del ICETEX. Una ley que engavetó el gobierno Duque, que están intentando implementar en este gobierno. Y lo que encontré es que básicamente hay universidades dedicadas única y exclusivamente a atraer básicamente muchachos con ganchos marketineros para ofrecerles créditos del ICETEX. Son universidades que invierten más en marketing que en calidad. Y yo veo allí una tragedia, una cantidad de muchachos financiados con créditos básicamente del Estado que después salen a pagar en condiciones oprobiosas en universidades que no les ofrecen ningún mañana. Y ahí se va mucha plata pública. Lo de jóvenes en la U es un tema delicado porque yo creo que son 35.000. Pero mire, yo tengo en eso una visión más dirigista. Una sociedad tiene que producir por lo menos 30-35% de sus egresados en ingenierías. Esa es la lógica de los rusos, esa es la lógica de los chinos y esa es la lógica de los norteamericanos. Los norteamericanos tienen que importar estudiantes chinos y de la India para lograr esas cuotas. Segundo, y hacia allá debe ir plata pública, hacia esas metas de desarrollo de un país. Y en segundo lugar, pues no solamente fortalecer ciertas ciencias que son las que se necesitan para el desarrollo, sino también ofrecer calidad y mejorar la infraestructura de la educación pública. Yo cuando salí del país estudié siempre en educación pública la mayor parte del tiempo y vi lo que eso forja y es capaz de crear en una sociedad, que es sentar al hijo de un banquero suizo al lado de un conductor, del hijo de un conductor de bus. Así es que se crea nación, así es que se crea sociedad. Tiempo. Y no esa sociedad segregada, dividida de castas y de colegios o universidades privadas que parecen más clubes. Tú en dónde estudias, es como decir en qué club estudias y destruye básicamente los cimientos y la capacidad de armonía en una sociedad. Entonces yo creo mucho en el espíritu de la educación pública. Muchas gracias, Rodrigo. Y entonces, faltando 18 para las 12, vamos a las preguntas de Change, que son unas preguntas más puntuales. Las de Gramsci. Las de Gramsci. Ahorita con el profe Miguel Ángel, ustedes pueden, porque yo sé que usted es un estudioso del neomarxismo importante, ¿no? Bueno, buenos días, nosotros somos de Change.org, somos una plataforma de tecnología potenciada por los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas crean iniciativas digitales y reúnen a una comunidad, familia, amigos, comparten en las redes sociales y consiguen apoyo para que los candidatos incluyan dentro de su plan de gobierno estas iniciativas específicamente por la ciudad de Bogotá. Entonces trajimos a 3 personas que crearon peticiones en la plataforma de Change.org para hacerles preguntas a los candidatos y son una de las peticiones que más tienen soporte ciudadano. Entonces, Juan, pasa. Muy buenos días para todos. Señores candidatos, buenos días, ¿cómo están? Cuénteme quién es usted y cuál es la pregunta, por Listo, favor. muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Benítez, fui presidente de la Junta Vengativa Centro hace unos años. Estoy aquí gracias a la invitación de Chain.org
y a la ayuda de más de 9.000 personas que nos aportaron sus firmas para resolver un tema puntual, y es el Parque Regional La Florida. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, en síntesis, la situación es esta. Ese es el único parque propiedad de Bogotá que aparentemente está fuera de Bogotá, pero es propiedad del distrito. Descubrimos algo, que el Parque de la Florida no solamente es propiedad de Bogotá, sino que hay un error en el POT gravísimo. Dice que el predio está fuera de la jurisdicción de Bogotá, pero resulta que encontramos unos documentos de la Junta Militar de Gobierno que en el año 58 lo incorporaron al distrito. Le faltan 1.000 hectáreas a Bogotá y tenemos los documentos. El hecho es que no hay vías de acceso y el puente que se cayó, que comunica a Engativá Centro con el Parque La Florida, lo quitó el IDU hace alrededor de unos 2 años, dijo que en 6 meses estaba construido y ya van más de 2 años y no hay comunicación. Más de 10.000 personas no pueden ingresar y adicionalmente, y termino con esto, Sí. hemos estado solicitando transporte público desde el portal de la 80 al Parque La Florida con un SITP, servicio especial, y Transmilenio nos lo ha negado, desde el 2007 hasta el sol de hoy. Y la Gracias. pregunta. La pregunta es la siguiente, ustedes como candidatos implementarían, 1, el servicio de transporte desde el portal de la 80 al parque, 2, se harían cargo de construir ese puente finalmente, porque ya hay un convenio errado entre el IQ de Cundinamarca y el IDU de Bogotá sin necesidad. Listo. Juan Daniel. No, pero el cómo, lo importante es el cómo. El cómo es lo importante. Claro. El cómo es súper importante. Y bueno, el Parque La Florida, de verdad, es una zona olvidada. Tanto es así que el distrito tomó la decisión de convertirlo también en la zona de alojamiento temporal de los indígenas en Verá, que vienen desplazados víctimas de la violencia. Recuerden que teníamos 500 en el Parque Nacional, ahora hay más de 1.000 en el Parque La Florida, con una afectación también al ecosistema. Y el Parque La Florida y su interconexión, es decir, su estructura de movilidad, tiene que reformularse efectivamente. En nuestros procesos de recolección de firma y en los Oviedos para Oreja nos hablan del problema estructural del puente. Por eso nosotros estamos proponiendo que Bogotá se endeude para recuperar estructuralmente su malla vial y permita tener los recursos suficientes para que en un horizonte de 7 años tengamos la malla vial tanto de vehículos como de bicicletas y de andenes para los peatones perfectamente optimizada. Y por otro lado, pues la optimización del SITP zonal, que está lista a partir de sus modelos desde hace 4 años, no se implementó, y dentro de ese modelo de optimización estaba la generación de mayores frecuencias y mejores rutas para conectar mejor todos los alrededores del Parque de la Florida con el resto de la ciudad, algo que vamos a actualizar ese estudio inmediatamente lleguemos a la administración y poder optimizar las rutas del SITP zonal para resolver ese problema de los habitantes alrededor del Parque de la Florida. Sí. Gracias. Cuando yo le decía a todos vamos a decir que sí, porque nadie es capaz de decir en campaña que no. El problema es que ustedes le crean a quien le está diciendo que sí. Y le faltó un tema que también, yo estuve viendo esa problemática el domingo en Engativá, le faltó un tema y es el del humedal Jaboque, que también está en peligro, y debería incluirlo entre las preguntas. Obviamente todo sí, no son obras muy costosas, la del puente especialmente, pero lo del SITP es pura voluntad política nada más, hablar con los operadores y decirles, bueno, necesitamos esta ruta. Les vamos a decir que sí, pero también pararle bola al tema del humedal Jaboque que está en peligro. Gracias, Gustavo. Rodrigo Lara. No, pues sí. Ahora, el tema, yo creo que es donde más se han recogido firmas en change.org es para el Transmilenio, la séptima, ¿no? Creo que eso es... Creo que vendrá una de las preguntas, pero entonces, si quiere saltársela de la Florida, seguimos adelante. Pues sí, no, sí, por supuesto, claro que Listo. sí. Y la frecuencia de los alimentadores, pues esa es la tragedia del día a día de la gente. Y es la crisis del sistema de buses. Es impagable, es insostenible financieramente y nos va a quebrar como ciudad. Entonces, ¿qué hizo la alcaldesa Claudia López? Desesperada por el hueco de 3 billones, que le cuesta pagar los buses, comprar la gasolina, las llantas, las pastillas, porque es ineficiente, ha reducido las frecuencias de los alimentadores. Por eso es que la gente está tomando más SITP y ya no llega a las troncales. Es el fracaso de este sistema.
y nos va a quebrar totalmente como ciudad. Fuera de que es malo, es caro, es ineficiente y costoso de operar. Gracias. Siguiente pregunta. Hola, muy buenos días para todos y todas. Gracias a los candidatos por estar aquí a la Universidad Nacional por el espacio. Mi nombre es Cristina Mora Andrade, hago parte de la red Humedal El Salitre y habito en la localidad de Barrios Unidos. Quiero dar un breve contexto muy rápido para la pregunta. Entonces, el decreto 555 del 2021, es decir, el actual Plan de Ordenamiento Territorial, nos dejó unos profundos desafíos en materia ambiental. Uno de ellos, el endurecimiento de la estructura ecológica principal. ¿Qué es la estructura ecológica principal? Cerros, ríos, canales, quebradas, humedales. Y no solo ellos, parques metropolitanos, parques de bolsillo y los parques que se encuentran en los diferentes barrios. En este caso, el IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se le volvió deporte y además se le volvió negocio endurecer la estructura ecológica principal. Pero no solamente el IRD, también la empresa Acueducto Alcantarilla de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente. En ese orden de ideas tenemos nuestra petición, que es Salvemos el Humedal El Salitre, con 1.362 firmas. ¿Por qué? Justamente porque en este momento estas entidades distritales hacen negocio con el espacio público. En ese orden de ideas, la pregunta es, Gracias. ¿cómo se va a garantizar desde la Alcaldía Mayor que entidades como el IDRD, el Acueducto, la Secretaría Distrital de Ambiente, no sigan endureciendo la estructura ecológica principal y no sigan haciendo negocio con ella? Más bien, se incorpore toda la planeación del Acuerdo 790 del 2020, que es la declaratoria de la crisis climática en toda la planeación de las entidades. ¿Endurecer es exactamente qué? El endurecimiento es cuando tú construyes canchas sintéticas, cuando construyes puentes sobre humedales, cuando haces vías cerca a los humedales y cuando lo que haces es reemplazar la cobertura vegetal por cemento. Hagamos una ronda de un minuto máximo. Yo no me atrevo a comprometerme, yo tengo que mirar el caso por caso, pues porque, a ver, naturalmente que uno tiene que proteger todos los humedales, porque eso es la riqueza hídrica, la conexión de los cerros con el río, pero no me atrevo a comprometerme de manera abierta porque no conozco exactamente el caso de esa cancha sintética, de ese parque en el entorno del humedal, si hay una distancia prudente. Perfecto. No puedo comprometerme, sería mentir. Gracias, Rodrigo. Gustavo. Yo creo que con el tema ambiental no hay que hacer concesiones, hay que comprometerse completamente. Pero yo voy un poquito más allá. ¿Ustedes saben que esa canal que pasa por el frente del Estadio El Campín es un río? Eso no es una canal de aguas lluvias ni aguas sucias como pensamos, eso es un río que viene desde los cerros orientales. La tendencia mundial, como lo tiene hoy el río Medellín, como lo tiene hoy el río Cali, es a quitarle el cemento a ese río. Esa canal hay que desendurecerla. Yo sí lo haría. Y sembrarle árboles, más bonito el paisaje incluso. Pero hay que desendurecer los humedales que han sido endurecidos, especialmente por el gobierno de Peñalosa. Bueno, son 17 humedales en Bogotá. El humedal El Salitre en la localidad de Barrios Unidos es el único de intervención antrópica, es decir, fue creado. Entonces lo que no puede suceder es que si lo creamos nosotros, porque no tiene un sistema de recarga de agua, pues no seamos capaces de vivir los servicios ecosistémicos del parque El Salitre, ¿sí? Y el humedal El Salitre. Históricamente el humedal tiene un diagnóstico de problemáticas que es la pista de BMX, el ingreso de un pasto que está generando una destrucción de la vegetación nativa. Pues este es el ejemplo más claro en donde nos tenemos que comprometer, como lo tenemos en Con Toda por Bogotá, a que podamos recuperar los 17 humedales desde sus especificidades para generar servicios ecosistémicos y que el desarrollo del Parque El Salitre no tenga una afectación ambiental como está sucediendo en ese momento. Por consiguiente, nuestro compromiso es que los humedales presten servicios ecosistémicos, pero compatibles con la naturaleza de su estructura ecológica, en este caso, una estructura antrópica que tiene que manejarse de una forma mucho más cuidadosa por no tener sistemas de recarga de agua. Muchas gracias.
Siguiente pregunta. Un saludo para todos, todas y todes. Mi nombre es Ada Gaviria y hago parte de la Red Nacional del Agua de Colombia. Y la pregunta del día de hoy, y simplemente quisiera hacer como unas adiciones a lo que dijo mi compañera, porque tenemos en riesgo nuestras cuencas hidrográficas en erosión, sedimentación, pérdida de nutrientes del suelo, el cambio de la hidrología de las aguas superficiales y también de las aguas subterráneas. Y la pregunta puntual es, ¿se compromete aquí y ahora públicamente a reconocer el río Bogotá como sujeto de derechos si queda elegido como alcalde? ¿Y qué acciones tomaría para darle ejecución inmediata a esta decisión? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues naturalmente que sí, porque pues el río Bogotá es el nervio de vida de la sabana de Bogotá. Claro que sí, que lo reconozco como sujeto de derechos, y lo primero es tratar bien y proteger al que se reconoce como sujeto de derechos. De ahí la necesidad de la construcción de la Petar Canoas cuanto antes. Esta ciudad no puede seguir vertiendo sus aguas servidas en un río, cosa que solo se sigue haciendo en las ciudades más catastróficas, digamos, de la India. Ya ninguna ciudad de América Latina ni siquiera logra contaminar hacia un río. Y en segundo, el río Bogotá es el eje de integración de la zona Sabana Norte. Entonces, lo que se necesita en estos ríos es un parque lineal, de aquí hasta el norte, que permita absorber el crecimiento y el decrecimiento del río a lo largo de sus ciclos naturales. Ese gran parque es el que va a integrar a Bogotá con su región metropolitana hacia el norte. Gracias. Muchas gracias. Esas fueron las preguntas que nos trajo No es la el gente. parque lineal de Peñalosa, no señora, no me juzgue de esa manera, por favor. Gustavo, Es un parque, entonces ¿qué hacemos en el parque, en el río Bogotá? No hacemos nada, una forma de cuidarlo es hacer un Gustavo, parque alrededor del río. el río Bogotá es sujeto de derechos. Igual, obviamente que sí, sujeto de derecho, pero recalcar acá que la Petar Canoas no ha sido entregada y tiene un retraso de casi 10 años por la corrupción. Pues la entregó a Odebrecht y a otros contratistas aquí en Colombia y lo dejaron tirado, incluso la tuneladora se quedó ahí adentro, pero también me cuentan los técnicos que está mal planificada, porque necesita elevar el caudal, una planta elevadora que nos cuesta el mantenimiento diario miles de millones de pesos, unas super motobombas que también atentan contra el cambio climático, y hay soluciones que incluso dicen que si hacemos esa planta más adelante no necesitaríamos elevar el nivel. Todo eso quisiera llegar a estudiarlo con mucho juicio. Sé que se necesitan casi 300 millones de dólares para terminar esa obra. La Petar Salitre descontamina el 30% del río Bogotá a su paso por Bogotá, y la Petar Canoa es tan importante que descontamina el otro 70% e incluso las aguas servidas de Soacha. Así de gigantesca es esa obra. Creo que el dinero está, también me dicen que el dinero está, falta muy poco para llegar al cierre financiero y obviamente al próximo alcalde le corresponde hacer ese cierre financiero y adelantar esa obra, desde luego hay que hacerla. Muchas gracias, Gustavo y Juan Daniel Oviedo. Bueno, yo creo que tenemos la institucionalidad y el respeto a las sentencias del Consejo de Estado de la Corte Constitucional nos llevan a reconocer que el río Bogotá es sujeto de derechos. Tenemos que la intervención de Petar Salitre y Petar Canoa son prácticamente una instrucción al Consejo de Estado, pero lo que no podemos es seguir pensando en que hay que hacerla y que la plata está, sino cómo lo vamos a hacer. El gran chicharrón que tenemos en este momento es que la justicia ha dicho que debe ser la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá la responsable de administrar esas plantas de tratamiento de aguas residuales, salitre y canoas. Pero esas plantas generan un subproducto que se llama lodo, ¿sí? Un lodo que tiene que contar con una gestión residual para el cual la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios no trae una claridad específica de qué va a hacer con el lodo la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Son 530 toneladas de lodo que está generando la Petar Salitre en este momento. Imagínense las que va a generar la Petar Canoas. Como lodo Por de eso popó. se necesita 530 toneladas de lodo que se están generando en la Petar Salitre, y ese es un lodo que hay que secarlo para poder aprovecharlo desde el punto de vista de la economía circular
necesitamos resolver ese punto y sobre todo necesitamos garantizar que el gobierno nacional respete la autonomía de Bogotá y de Cundinamarca para resolver este problema de saneamiento del río Bogotá y no que veamos lo que está sucediendo en este momento, que el presidente Gustavo Petro está atravesado en la ejecución de la Petar-Canoas. Son 4.5 billones de pesos que necesitamos que se inviertan ya para solucionar este problema de contaminación que además nos lleva a tener un diálogo mucho más estratégico desde la perspectiva ambiental con Cundinamarca, porque de nada sirve que limpiemos el agua del río Bogotá en Bogotá y en Soacha y los demás municipios aguas abajo sigan haciendo sus desagües sin tener plantas de tratamiento a nivel municipal. Muchas gracias, Juan Daniel. Para la silla vacía fue un gusto haber hecho parte de este debate. Muchas gracias a la gente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias a ustedes que vinieron. Un aplauso, por favor, para los candidatos.